Vamos todos a buscar en nuestras Biblias el libro de Josué. Quiero leer este primer capítulo, los primeros 3 versos. Josué capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este primer servicio en esta nueva sede que nos has dado como Casa de Dios Miami. Hoy declaro en el nombre de Jesús que desde este púlpito será palabra de Dios la que va a salir para que cada persona de tu pueblo pueda recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy ponemos este tiempo en tus manos y presentamos, Señor, este tiempo de la palabra de Dios. Gracias porque podemos venir a alabarte, adorarte y ahora preparamos nuestro corazón para recibir lo que viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. En ese video también había algo clave que lo vamos a ver más adelante, pero fíjense que este versículo termina diciendo, entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Pero vamos a dejarlo para más adelante. Un momento de transición crítica estaba sucediendo aquí, porque el libro de el libro de Josué comienza con una noticia. Moisés ha muerto. Mi siervo ha muerto. Y eso no es un dato, eso es algo que es una crisis nacional. ¿Por qué? Porque recuerden que Moisés era el líder que por los últimos 40 años había llevado a ese pueblo a transitar por el desierto. Era el que estaba cara a cara con Dios, mediador del pacto, el que escuchaba lo que Dios decía y se lo transmitía a su pueblo. Era el encargado de sacar ese pueblo de la esclavitud. Entonces su muerte representaba inseguridad, incertidumbre y temor al futuro. El pueblo estaba parado exactamente en un punto de lo que fue y lo que viene. Yo sé lo que pasó, pero no sé lo que viene. Ahí estaba parado ese pueblo. La promesa no era nueva. La promesa ya tenía tiempo, pero el momento de tomar la promesa sí había llegado. Recuerden que esta promesa había sido primero a Abraham, después a Isaac y luego a Jacob. Entonces la promesa había pasado ya por generaciones, pero era la hora del cumplimiento. Y hoy, Iglesia Casa de Dios Miami, sobre ti hay promesas. Y ha llegado la hora del cumplimiento. Ha llegado la hora de poder ver que una nueva temporada va a llegar a tu vida. Mudarse no es solo cambiar de dirección, es cambiar de temporada. No es solo un lugar nuevo, es un nuevo diseño de parte de Dios. Hay gente que piensa que la mudanza solamente es una logística. Pero en el cielo, este cambio es el cumplimiento de una promesa. Por eso la palabra de hoy se llama un nuevo comienzo. Ahora, el que ordena el cambio no es el hombre. El que ordena el cambio es Dios. Y cuando Dios dice, llegó el momento de un nuevo tiempo para tu vida, tú tienes que preparar tu corazón porque algo nuevo va a venir. Y por eso comienza el versículo diciéndole a Josué, levántate y pasa. Y Josué podía decir, Señor, ¿paso para dónde? Si aquí el que sabía para dónde íbamos era Moisés. Yo solamente era su asistente. Yo no estoy preparado para esto. Él era el hombre. Se suponía que cuando salimos de Egipto, Él nos iba a llevar hasta allá. ¿Cómo es que ahora yo tengo que tomar esta rienda que yo no estaba preparado? Pero el Señor le dice, levántate y pasa. Entonces este pueblo no se mudó porque quiso. Este pueblo se mudó porque Dios lo estaba ordenando. El que nosotros estemos hoy aquí es porque el Señor es que nos ha movido.
El hecho de que tú estés en este país hoy es porque Dios te ha movido. Pero más adelante vamos a hablar de algo muy peculiar, que en su momento vamos a tocar ese punto. Pero en nuestra vida cotidiana es necesario ser guiado por Dios. Dile a la persona que está a tu lado, en tu vida diaria es necesario ser guiado por Dios. Y si no te lo dijeron, pues díselo a ti mismo. En mi vida diaria es necesario ser guiado por Dios. Yo no sé tú, pero yo sí. Vamos todos a buscar el Salmo 37. Versículos 23 y 24. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Cuándo los afirma? Cuando le agrada su forma de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Entonces aquí hay una promesa. El Señor va a ordenar tus pasos. El Señor va a afirmar tus pasos. Pero cuando le agrade su modo de vivir. Entonces tenemos unas letricas pequeñas que muchas veces en la Biblia no la vemos. Pero ahí está escrito. Y por eso muchos decimos, pero yo voy a la iglesia y yo leo y yo oro y no veo resultados. Aquí el Señor te dice que Él va a afirmar tus pasos, que los va a ordenar cuando le agrade nuestro modo de vivir. Pero hay algo más interesante, dice, podrás tropezar, pero no caerá. Entonces este versículo trae una verdad profunda. No es al azar, no es a la suerte, no es improvisado lo que define nuestro camino. Es Dios quien ordena nuestros pasos. Es Dios quien afirma nuestros pasos. Y la palabra afirmar u ordenar no significa que no habrá procesos difíciles, sino que hay dirección divina en cada etapa. Vamos a atravesar momentos difíciles, pero el Señor dice, yo guío tus pasos en medio de ese momento difícil. Incluso cuando están esas preguntas del por qué me está pasando lo que me está pasando, Dios sigue diciendo, yo tengo un propósito mayor para ti. Tú no lo alcanzas a ver, pero Dios sí. Por eso es que agarrado de mi mano vas a poder atravesar ese camino. Muchas veces vivimos de los errores que hacemos en el pasado. Es que yo no soy una persona que quizás pueda ser bien vista por Dios, porque yo cometí muchos errores en el pasado. Pero déjame decirte algo interesante. Tus errores no cancelan el plan de Dios. Te apartan un poquito, te alejan, pero no los cancelan. El plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros se va a cumplir. Yo creo que yo estoy predicando en otra iglesia. ¿Será que la gente fue por la iglesia? Los planes de Dios se van a cumplir. Ahora sí vino la gente. Los que nos siguen por YouTube, la gente vino, están aquí. Lo que pasa es que están impresionados con el lugar. Pero muchas veces el enemigo es experto en decir, esto que hiciste en el pasado, este modo que tú tenías de vivir, no va a permitir ahora que tú recibas lo de Dios. No. Dios tiene planes contigo y los va a cumplir. Pero tienes que pasar por una etapa de transición, porque hay confusión, hay espera, pero no estás perdido, estás siendo guiado por Dios. Ahora, para poder ser guiado por Dios hay algo interesante. ¿Y saben qué es? Que no puedes entrar al nuevo lugar con la mentalidad anterior. Ese pueblo no podía pasar al próximo lugar si seguía con la mentalidad anterior. Y por eso quiero que todos podamos buscar el libro de Números, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 3 y 4. ¿Para qué nos has traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. El pueblo de Dios estaba aquí en un momento decisivo. Ya habían salido de Egipto, estaban en el desierto. Habían visto milagros, habían visto el poder de Dios, habían visto la provisión de Dios. Habían visto todo lo que Dios hacía.
estaban acercándose a la tierra prometida y en lugar de avanzar con fe y decir, falta menos, lo que querían era, vamos a retroceder porque allá estábamos más seguros. Y muchas veces nosotros leemos eso en la palabra y decimos, pero qué gente tan desagradecida, pero qué gente tan falta de fe. Mira que está a tu lado y no le digas nada y nada más le dice, dile, Porque muchas veces el Señor nos va sacando de cosas y te está poniendo en el camino donde tú vas a avanzar para ver la tierra prometida. Pero cuando la cosa se pone más o menos, entonces queremos regresar. Y por un momento cuando mi esposa estaba aquí hablando y decía, no se preocupe que es nuestro primer servicio y vamos a ir arreglando el sonido, hubo un pensamiento que llegó rápido a mi mente. En el otro lugar el sonido estaba mejor. En el otro lugar ya yo sabía hacia dónde me tenía que mover y por dónde entrar y cómo era la cosa. Desde mi oficina, que estaba al lado de donde está la tarima, yo podía escuchar la alabanza y la adoración. Y estaba ahí adorando al Señor. Ahorita estoy en otro lado más lejos. Tuve que salirme y venirme aquí atrás para poder alabar y adorar al Señor. Comenzaron unos pensamientos rápidos de decir, esto está como incómodo. Esto como que, ¿será que nos equivocamos en venirnos para acá? Pero esos pensamientos no vienen de nosotros, esos pensamientos vienen del enemigo que todo el tiempo quiere que la bendición sea cortada en tu vida. Y por eso le dice, era mejor estar allá, era mejor que fueras esclavo, pero tenías tu comida segura. Ahí estabas que nadie te iba a matar. Si tú hacías caso a los egipcios, pues tú ibas a estar bien. Ahora estamos aquí a la buena de Dios. Si el Señor manda el maná, si el Señor manda la nube para que nos dé sombra, aquí estamos aquí esperando a ver. Y nuestro pensamiento muchas veces es, yo quiero ir al pasado. Empezamos a decir cosas como, ¿para qué Dios nos trajo aquí? Y yo sé, no se lo tengo que preguntar, más de uno está aquí diciendo, ¿y por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué yo no estoy en otro lugar? ¿Y por qué el Señor me trajo aquí? Tengo tanto tiempo, yo en mi casa tenía esto y allá y tenía lo otro, y ahora que estoy aquí, trabajo y no veo nada. Estás a punto de llegar a la tierra prometida. No te me desesperes. Entonces este texto muestra algo muy humano, que cuando el proceso se pone difícil, uno quiere soltar, uno quiere ir por lo seguro. Pero precisamente cuando el proceso se pone difícil es porque estás a punto de abrir una nueva puerta. Entonces en ese punto donde tu corazón está siendo probado, donde tú estás en un proceso, en un desierto, no eches para atrás, sigue creyendo, sigue teniendo fe porque estás cerca de llegar a la puerta que Dios va a abrir para ti. Eso se llama persistir en la fe. Entonces el problema no era Egipto. El problema era la percepción que tenía el pueblo de Dios, que lo tenía distorsionado y por eso tenía miedo. Dios ya lo había sacado hacia adelante, Dios ya le había hecho los milagros. No tenían que tener temor, tenían que confiar. Y que cuando llegaron allá y le dijeron a Caleb y a Josué, vayan a investigar qué hay, junto con los otros 10. Allá hay unos gigantes, dijeron aquellos 10, que nos van a hacer triza. Pero se le olvidó de decir, pero si el Señor abrió el mar, si el Señor nos sacó del palacio, si el Señor hizo esto, ¿cómo es estos gigantes el Señor los va a volver trizas a ellos? Pero nuestro pensamiento siempre va en que se nos olvida lo que ya Dios hizo. Aquí hay gente en esta iglesia que llegó de una manera a este país que si echa su cuento usted se va a poner a llorar, como el Señor abrió puertas para que hoy estuvieran aquí. Cómo el Señor movió cosas, tienen milagros, cómo el Señor los cuidó. Pero una vez que están aquí, pudiesen pensar, esto no era lo que yo estaba esperando, como que yo mejor me regreso, como que yo mejor me voy. Si Dios te cuidó y te trajo hasta aquí, es porque aquí es solamente el preámbulo para una cosa mayor. Así que sigue estando en los planes de Dios y sigue creyendo que Él va a abrir puertas para ti. Entonces, este pueblo estaba creyendo que atrás iba a estar mejor.
Muchas veces nosotros como cristianos nos acercamos a Dios y cuando el enemigo dice, este era del bando mío y ahora está en el bando contrario, ahora voy a mandarle artillería pesada, lo primero que pensamos es, antes como que yo vivía mejor. Ahora que estoy aquí en la iglesia, estoy sirviendo y soy líder de un grupo, ahora que parece que no me alcanza, que siempre es ataque, que... Recuerda que ahora eres un real enemigo para el enemigo. Porque antes estabas en su bando, ahora estás impactando reino. Muchos un domingo a las 2 de la tarde estaban regresando de la playa, ya con su coroto, regresando de decir, voy a mi casa a dormir un rato y mañana a trabajar. Y muchas veces el pensamiento es, ¿qué hago yo yendo para una iglesia a las 2 de la tarde para salir a las 6? Porque a las 6 que vamos a salir, no sabía, a las 6 que vamos a salir. No se ríen porque es verdad. Amén. Y muchos dicen, ¿qué hago yo en una iglesia a la tarde? Si la tarde era para descansar, así para hacer una siesta. Pero debes recordar que el que te da la vida, que el que te da la fuerza, que el que te da todo es Dios. Y para Dios tiene que ser el tiempo que sea, a las 6 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 3 de la tarde. Cada vez que sea necesario, tú tienes que recordar quién es el que dio la vida por ti. Pero nuestros pensamientos muchas veces dicen, es que antes yo estaba mejor y no tenía tantas luchas. Pero yo te voy a decir un secreto hoy. La lucha que tú estás viviendo hoy en tu vida, ¿sabes qué? Tú la ibas a vivir, estuvieras en la iglesia o no estuvieras en la iglesia. Y yo se lo voy a explicar con un ejemplo. Yo voy a pedir que por favor vengan 7 personas aquí adelante, hombre, mujer, vengan aquí adelante corriendo. No vengan todos tan rápido, no se vayan a tropezar. De donde está Luis a Héctor, hacen un círculo aquí, un semicírculo, por favor, un semicírculo. Pero viendo aquí a Migdelis, un semicírculo. Póngase por aquí. ¿Ustedes saben lo que es un semicírculo? ¿Ustedes fueron para el liceo? Mi hermano Héctor. Ajá, cierra un poquito, Juan. Ahí. Bueno, hoy te tocó un papel fuerte. Hoy te tocó un papel fuerte. Ella es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. Va a representar al enemigo. Ella va a representar a la iglesia. Ahora tú vienes aquí y empiezas a atacarle, empiezas a decirle, te vas a ir mal, no vas a poder, jamaquéale, le quítale la cartera, ahí. Así trabaja el enemigo. Pero ella no conoce del Señor. Ella estaba en el mundo. Ahora fíjense, acepta a Jesucristo y tiene a Jesús en su corazón. El Señor no le va a evitar el problema. Migdeli, muévete para acá. Ponte aquí en el medio del círculo y ustedes cierren un poquito más el círculo, ponte tú ahí. Ahora usted, hermano Héctor, véngase para acá. Ahora el enemigo va a querer hacer lo mismo que había hecho aquí, pero ahora hay ángeles alrededor de ella que la están cuidando y que le van a decir, no puedes penetrar porque ahora ella es un hijo de Dios. Un aplauso para todos estos artistas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cuando llegamos a la iglesia pensamos, es que ahora desde que estoy yendo a la iglesia todo me está saliendo mal. Te iba a salir mal. Lo que pasa es que ahora tienes ángeles que te cuidan. Ahora tienes un Dios que está a tu favor. Y el mismo ataque que ibas a recibir allá, Satanás trató de hacerlo aquí, pero ya no va a poder. Esa es la diferencia. Lo que estás atravesando hoy en tu vida, lo ibas a atravesar. La diferencia es que ahora tienes a Jesucristo que pelea contigo. Y si Él está con nosotros, mayor es el que está en nosotros. Entonces este pasaje nos recuerda 3 cosas y que tenemos que nosotros estar claros en nuestra vida. El miedo puede distorsionar tu memoria y salirte del plan de Dios a querer estar en lo cómodo. Y por eso debemos salir de nuestra zona de confort. La incredulidad exagera los obstáculos. Algo que quizás puede ser muy grande, o mejor dicho, no es tan grande, uno lo hace grande, pero es porque uno no cree. Porque si Dios tiene palabras de promesa para ti, Dios lo va a cumplir. Pero empezamos a ver todo lo negativo, todo lo malo, y no disfrutamos el estar aquí en la presencia de Dios. Todas las cosas ayudan para bien, ¿de quién?
de los que aman a Dios. Si te está pasando algo, tú tienes que decir, yo amo a Dios. Ahora, si tú no amas a Dios, preocúpate. Pero si tú amas a Dios, tú dices, esto que me está pasando me está ayudando para bien. Yo no lo entiendo, yo no sé cómo va a ser, pero me está ayudando para bien. Y debes recordar que el llamado de Dios siempre es hacia adelante. El llamado de Dios es hacia adelante. El Señor le dijo a Josué, pasa. Y el Señor te dice a ti hoy, ve hacia adelante. No pienses en quedarte donde estás, porque donde tú estás no vas a permanecer ahí. Tú vas a ir hacia adelante, porque Dios ha puesto algo sobre ti hoy. Pero la pregunta es, ¿vas a caminar por lo que ves o vas a caminar por lo que Dios prometió? Porque es ahí donde está el meollo del asunto. Porque si yo no veo lo que yo creo, entonces mi corazón está inquieto. Pero si yo creo lo que Dios ha dicho, aunque no lo vea, mi corazón está tranquilo. Y por eso dice la palabra de Dios que Él envía una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si tú estás confiando en los números, y por eso no sé si recuerdan el video cuando ella me decía, deja de pensar en los números, me lo dijo como 5 veces. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes deben saber un poquito de matemáticas, ustedes tienen que saber que este lugar no es igual que allá. Y cuando mi esposa me dice esto, yo digo, ay, eso se dice que hay que pagar más. Sí, hay que pagar más, pero deja de pensar en los números, porque si Dios te trajo, Dios te va a dar. Si Dios te tiene en este lugar, Dios te va a proveer. Pero si nuestra lógica todo el tiempo es, necesito hacer esto y no puedo hacer aquí, y vamos a ver, nosotros hacemos este plan, vamos a ver qué actividades de la iglesia sacrificamos este mes, porque no puedo ir para 4 actividades en el mes. Voy a 2 y las otras 2 necesito trabajar en Uber, porque si no, no me va a alcanzar. Y entonces el Señor dice, ¿vas a seguir creyendo por lo que ves o vas a creer por lo que yo he prometido? Porque la palabra dice que cuando lo ponemos a Él de primero, Él va a ser fiel en dar cada una de las cosas que necesitamos. Entonces no se preocupe porque yo pasé mucho por ahí. Pero ¿sabe qué me di cuenta yo al pasar el tiempo? Que eso era una excusa. Y cuando iba pasando el tiempo yo decía, Señor, es que no puedo, porque tú no me entiendes. Tú serás Dios, pero yo soy yo, y tú no me entiendes, yo tengo que hacer mis cosas. Y al pasar el tiempo, cuando fui creciendo un poquito, me di cuenta que eso eran excusas. Y el enemigo quiere que tú retrocedas. Cada vez que tú das un paso de fe, el Señor sabe el sacrificio que tú estás haciendo. Cada vez que tú abandonas algo de lo que tú necesitabas o creías que tenías que hacer por poner a Dios de primero, Dios te está diciendo, ese es mi hijo en el cual está mi corazón complacido. Y por eso nosotros debemos avanzar, porque Dios nos está mandando a avanzar. ¿Y sabes por qué? Dile que está a tu lado. Dios va contigo. Por eso tienes que avanzar. Si Dios va contigo, tienes que avanzar. Si tú no quieres avanzar, es porque tú hoy no has entendido que Dios está contigo. Y por eso yo le voy a leer lo que dice la palabra de Dios, porque yo lo estoy viendo así, que no sé si por el hambre, ustedes comieron antes de venir, de verdad que se nos cruzó el tiempo, porque ahora antes desayunábamos y veníamos, antes almorzábamos y veníamos, ahora no sé qué hicieron, brunch, será, no sé. Pero yo le voy a decir que no soy yo el que dice que Dios va con nosotros, sino es la palabra. Vamos todos a buscar Josué en ese mismo capítulo 1, pero ahora vamos a leer el verso 5. Miren lo que dice la palabra. Durante algunos días de tu vida, así dice. ¿Cómo dice? Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. ¿Dice alguno o dice nadie? Y así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré y no te abandonaré. Y si quiere le podemos poner un piquete. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, hoy también estoy contigo, Casa de Dios Miami, y nadie te va a poder hacer frente.
¿Sabes cuándo Dios le dijo esa palabra a Josué? En un momento clave. Estaba a punto de asumir un liderazgo. Hay gente que trabaja alrededor mío allá donde yo trabajo, que me dicen, yo no quisiera tener ese cargo que tú tienes. Yo prefiero estar aquí. Yo te puedo ayudar en lo que tú quieras, pero toma ese cargo. No, tienes que atender esto y llamar al otro y hablar con el otro, y irte para shipping, irte para acá, irte para allá. Yo te puedo ayudar, pero no me gusta para nada ese puesto que tú tienes. Y Josué pudiese pensar, yo era el ayudante de Moisés. A mí, mira, yo puedo ayudar a Moisés, yo veía que Moisés hacía esto, yo escuchaba cuando eran ya como las 11 de la noche y todos íbamos a dormir, cuando venían 3 personas a montarle quejas a Moisés. Y Moisés, mira esto, que el maná que me trajeron a mí estaba un poquito quemado aquí en la punta, y el maná que le dieron al otro era más grande. Y Moisés le decía, no hombre, pero mira, bueno, agarra el maná mío. No, es que ese es el maná que te mandó Dios a ti, ese viene especial. Yo quiero que Dios, yo me imagino tanta queja que podía haber tenido ese pueblo. Y lo acabamos de leer en la palabra. Vamos a elegir a alguien, un jefe que nos devuelva. Y Josué escuchaba todo eso. Y ahora le dicen a Josué, Josué, mi siervo Moisés murió, tú eres el encargado. Entonces, Dios estaba prometiendo a Josué que iba a tener una vida donde iba a seguir batallando. Pero en medio de esa batalla no lo iba a abandonar. Y sabes que esa misma promesa sigue vigente hoy. Dios te ama, Dios te respalda, Dios te acompaña, Dios te provee. Es Dios el que está contigo y el propósito de tu vida no puede ser detenido. Tarde o temprano vas a llegar a ese propósito. La palabra de hoy se llamaba un nuevo comienzo. Yo no sé si de repente hoy hay un nuevo comienzo, donde algunos que arrancamos como corriendo duro y de repente a mitad de carrera como que el peso de este sistema nos cayó en los hombros y nos puso un poquito lento. Hoy es la oportunidad de decir, es el nuevo comienzo, porque el Señor te está abriendo puertas nuevas. El Señor te está entregando algo nuevo en el día de hoy. Y solo aquellos valientes lo van a arrebatar. Quiere decir que esto es una lucha. Esto no es nada fácil. Fíjense lo que dice esta frase que el Señor le dice a Josué. Todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Y por eso en el video pudimos ver cuando la profeta decía, pisa, pisa, pisa. Y parecía que estuviera bailando joropos, los que son de Venezuela. Pero ahí hay algo profético, que no es solo una promesa de territorio, sino una enseñanza de cómo Dios va a operar, así como lo hizo con su pueblo, lo va a hacer también en tu vida. Porque esto trae algo que es muy profundo. No solamente por lo que vemos con nuestros ojos, sino espiritualmente. Quiere decir que no es una conquista pasiva, es una herencia activada. Dios ya se lo había prometido a Abraham. Ya la tierra estaba, ya la promesa estaba. La promesa era de ellos, pero ahora tenían que ocuparla con obediencia. Llegó el momento de hacerlo. Esto significa lo que Dios promete requiere que tú lo camines para poder experimentarlo. La palabra de Dios dice que Él va a abrir caminos para ti, pero tú necesitas transitar ese camino. Él no lo va a hacer por ti. A cada uno de nosotros le toca hacer lo que nos toca hacer. No era que el suelo no existiera porque había una tierra prometida, el suelo sí existía como una propiedad, pero había que pisarla para que espiritualmente se activara el que ese pueblo tomara posesión de la tierra que Dios le había dado. Hoy eso no quiere decir que en medio de nuestro andar tenemos que aprender a caminar por fe. Que aunque tú no lo veas, Dios te está diciendo avanza. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando eran niños o ahora que son papás, que ustedes se paraban dentro de la piscina de una manera o de otra y le decían a su hijo, lánzate,
lánzate. Y ese muchacho se lanzaba. Ese no pensaba si está profundo, si a mi papá le da un infarto. Él se lanzaba. ¿Por qué? Porque creía. Y yo recuerdo que yo tengo un pensamiento en mi memoria de una vez que yo me tiré y mi papá estaba viendo para otro lado y recuerdo la burbuja. Y eso no se me ha borrado de mi mente. Pero mi mente, digo yo, no sé, porque yo era un niño. Yo no me desesperé ni me ahogué porque obviamente no estuviera aquí. Sino que yo dije, aquí alguien me va a sacar en algún momento. Él se va a dar cuenta que el hijo está tragando agua. Y ahí me sacaron. ¿Y sabes qué? Yo me salí por la escalera, me paré en la punta y me volví a lanzar. Yo no dije, ay, es que como tragué agua ahora me dio miedo. No, yo confío de que fue que mi papá se descuidó un ratico, pero yo me voy a volver a lanzar si tengo toda la tarde lanzándome. Y por una vez que el hombre se puso a echar cuento, qué sé yo, ya yo voy a perder o voy a tener miedo de esto. Y por eso la palabra nos enseña que tenemos que tener fe como la de los niños. Porque nuestra lógica puede ir en nuestra contra. Siempre. Porque la lógica de Dios se maneja de otra perspectiva. Tu lógica dice 2 más 2 es 4. Dios dice 2 más 2 es 18. ¿Cómo 18? Bueno, no sé, pregúntale a Él. Porque Él es el que multiplica. ¿Por qué? Porque tenemos que tener fe. Porque el Señor te va a abrir camino. El pie representa acción y fe. ¿Por qué? Porque en la palabra eso simboliza movimiento, avance, disposición. Así que yo le voy a dar un secreto a las novias. Si su novio no le ha puesto el anillo de compromiso, píselo. Para que tome posesión. Ah, mentira, echando broma. Entonces, esta palabra nos enseña algo muy fuerte espiritualmente. La autoridad que tú tienes espiritualmente sobre el territorio y en este caso sobre las promesas que Dios ha puesto sobre ti. El Señor le dice a Josué, todo lugar que pise. ¿Sabes lo que eso significa? Donde tú llegues con obediencia, mi autoridad va a estar ahí contigo. Cuando Dios te dice a ti, pisa, quiere decir, todo lo que tú pises en obediencia a la palabra, mi autoridad va a estar contigo. Y cuando mi autoridad está contigo, nadie te puede arrebatar lo que yo te he prometido. Pero ¿sabes qué? La promesa se activa con valentía. Nos toca. Y fíjense que este versículo me gusta mucho. Porque Josué necesitaba ser valiente. Pero él pensaba que necesitaba ser valiente en cruzar el Jordán. Que tenía que ser valiente para hacer lo que Moisés hacía. Que tenía que ser valiente para pelear con ciudades fortificadas. Que tenía que ser valiente para que le dijera al pueblo, párense, y que todo el mundo se parara. Y que no te saliera alguien decirte, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué no mañana? ¿Y por qué hoy? ¿Y por qué más tarde? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos los otros? Él necesitaba, Josué, tener valentía. Pero el Señor le dice, la promesa se activa no con pasividad, sino con obediencia valiente. Y fíjense lo que dice Josué 1, 6 y 7. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Entonces Josué decía, yo necesito valentía para cruzar el río. Yo necesito valentía para que el Señor me provea. Yo necesito valentía para poder estar cara a cara con Dios, como decía Moisés. Y Dios te está diciendo, tú necesitas valentía para obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que activar en nuestra vida. Porque cuando tú activas obedecer la palabra de Dios, dice
que en todo lo que tú hagas vas a tener éxito. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. No te vayas por los atajos. Cristiano que se va por los atajos, cristiano fracasado. Por eso la palabra dice, no te vayas ni a derecha ni a izquierda. Porque donde tú permanezcas obedeciendo la palabra de Dios, tú vas a tener éxito. Muchas veces hemos escuchado esta frase: esfuérzate y sé valiente. Y creemos que tenemos que ser esforzados y valientes, que tenemos que caernos a piña con cualquiera. Que el que nos diga, mira, que la Biblia, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia dice que es lo que no. Eso no es lo que nos llama el Señor a ser valiente. El Señor te llama a ser fuerte en obedecer su palabra. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces obedecer la palabra de Dios no es fácil. Obedecer la palabra de Dios nos va a costar, porque somos de carne, no somos de espíritu. Y la carne siempre va en contra de la palabra. Por eso Dios nos dice hoy, esfuérzate, sé fuerte en obedecer. ¿Sabes lo que significa obedecer? En muchos casos, hacer algo que yo no quiero hacer. Porque si yo le digo a mi esposa, ven, párate y te sientas aquí al lado mío, que quiero predicar contigo ahí sentada al lado para que me inspire. Ella me va a ver ahí con cara de, ¿qué te pasa? Tal. Siéntate. Te dije. No te vayas a sentar, pero tú eres obediente, eres capaz que te pariente bien. Ella puede tener pensamientos en su mente de decir, pero ¿qué le pasa a Kevin? ¿Pero cómo me va a mandar para allá adelante? Va a echar a perder la prédica, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Pero él me está diciendo, me voy a parar y voy a obedecer. Aunque sus pensamientos dijeron, no lo voy a hacer, no es lógico, me parece que todo está mal. La acción de obedecer va a traer bendición. Y por eso Dios nos da esa enseñanza de que sea fuerte en obedecer la palabra, no en tu lógica. No es que a mí me enseñaron, es que yo crecí así, no. Es en obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero después te dice ser valiente. ¿Sabes en qué? En tener fe. ¿Por qué? Porque muchas veces tú no vas a tener ni $1 en el bolsillo y faltan 2 días para que pague la renta. Y empiezan las piernas a temblar. Pero cuando tú eres valiente y dices, yo tengo fe y yo estoy ordenado y yo sé que Dios me ha prometido que es mi proveedor, aprendemos a descansar en Él y Él va a traer la provisión. Pero hay que ser valiente. ¿Sabes por qué? Porque si tú le cuentas esto a un compañero de trabajo, te va a decir, mi hermano, usted está malo, usted está loco. Sigue creyendo en Dios, no se haga ese Uber 72 horas seguidas, corridas, sin descansar. A ver si es que vas a poder tener éxito. Entonces tú tienes que ser valiente en decirle, yo he creído que mi Dios dice que si yo le obedezco y que si soy valiente en fe, me va a ir bien y voy a ser exitoso. Entonces muchas veces el que cree que la vida cristiana es un jamón, no es un jamón. Porque obedecer y ser valiente para tener fe no es nada fácil. Entonces esta palabra nos enseña algo sobre todo en nuestra vida, de que las promesas no son solo para creerlas, hay que tomar posesión. Si tú lees un poquito más adelante el libro de Josué, tú te vas a dar cuenta de que Josué tenía altos y bajos. Seguidamente que conquistaron la tierra, dieron las vueltas al muro de Jericó y se cayó. Y después tuvieron otra guerra contra Ai, pero como había anatema, perdieron. Y ganaban y perdían. Pero hay una guerra que me llamó mucho la atención, que fue la tercera. Que por primera vez iban a conseguir a un enemigo que tenía carros de hierros, dice la palabra de Dios. Venían con caballos, con carros de hierros, y ellos iban caminando. Eso es como que hoy se enfrente 2 naciones, uno que vaya con caballo y flecha y la otra con esos tanques de guerra y con esos aviones de guerra.
eso es una derrota segura. Pero Dios siempre le decía a Josué, confía que yo te voy a dar la victoria. Confía, no veas los carros de guerra. Ellos confían en los carros de guerra, en los caballos. Tú tienes que confiar en mí porque soy yo el que te voy a dar la victoria. ¿Y sabes qué pasó después de la guerra y de la batalla? El Señor le dio la victoria. Pero pasó algo interesante. El Señor le dijo, no tomen ni los caballos ni los carros de guerra. Y Josué pudo haber dicho, Señor, pero si esta tecnología de punta nos va a servir a nosotros. Imagínate, tú un Dios todopoderoso y con estos equipos. Pero Dios le dice, quiero que a partir de hoy sigas entendiendo que soy yo el que te da la victoria. Que no necesitas caballo ni carro de hierro, porque yo te voy a dar la victoria. Y si tú lo tomas, ¿sabes en quién va a tener tu confianza? En el caballo y en los carros de hierro. Y cada vez que tengas una victoria va a decir, ese fue el caballo que yo le di comida anoche, mire, está fuerte. Y como yo pulo aquí mi carrito de hierro, ese está el pelo. Y por eso es que tuvimos la victoria, no por el caballo tuyo, porque el caballo tuyo tiene una muela partida. Y por eso Dios le dice, no tomen nada de eso, porque soy yo el que le va a seguir dando la victoria. Hoy, casa de Dios, hay una promesa para ti. Obedece, sé valiente y mantente en fe, porque el Señor es el que te va a dar la victoria. El Señor es el que va a abrir la puerta. No depende de lo que dice el sistema, depende de lo que dice Dios. Y estar hoy aquí en este lugar es solamente creer que es Dios el que lo ha hecho posible. Porque humanamente puede parecer como que no estamos. Todavía parece el target, para ese nivel, no estamos. Vamos a seguir donde estamos cómodos, ahí no tenemos preocupación. Pero Dios dice, si tú obedeces, eres fuerte, eres valiente en tener fe, vas a tener éxito. Entonces tienes una garantía con Dios. Tienes una garantía de todo lo que Dios ya te ha prometido. Lo vas a comenzar a poseer, pero debes caminar en fe y en obediencia. Así que hoy es un buen tiempo para que como iglesia digamos, hoy es un nuevo comienzo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer que hoy apartó este tiempo para recibir la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque así como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con Josué, también hay promesa de que lo vas a hacer con cada uno de nosotros que estamos en este lugar y de los que nos siguen por las redes. De que tú estás con nosotros cada día de nuestra vida. No de raticos, no cuando nos va bien, sino cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a ser valientes, en obedecer tu palabra y en tener fe. Porque yo sé, Señor, que la obediencia trae bendición y la fe abre puertas frente a nuestros ojos que parecen imposibles que se puedan abrir. Así que hoy, Señor, presento cada petición de cada hombre y de cada mujer que nos sigue y de los que están aquí en la iglesia. Tú conoces su corazón, tú conoces su petición. Ayúdalo, Señor, a persistir en la fe, a no mirar a derecha ni a izquierda, sino mirar al frente, donde tú estás ahí con los brazos abiertos diciéndole, aquí está tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo que tenemos como iglesia. Guíanos, Señor, en cada paso, en lo que debemos hacer en los próximos días, meses, años de nuestras vidas, pero que en cada uno de ellos tú estés incluido en el plan. Es la única garantía que tenemos, Señor, de ser exitosos. Así que creemos lo que dice tu palabra, porque la palabra es la misma ayer, es la misma hoy, es la misma por los siglos. Tú eres el alfa y el omega, principio y final, y en ti no hay variación, tú sigues siendo el mismo. Así que yo creo, Señor, que las promesas del Antiguo Testamento, donde tu pueblo pudo ver milagros, nosotros como pueblo de Dios seguimos teniendo un Dios de poder y de milagros. Así que cada necesidad, cada dolor,
Cada enfermedad que podamos estar atravesando, hoy las entregamos a ti y creemos, Señor, que eres tú el que nos restaura, el que nos sana, el que nos vivifica y el que nos liberta. Así que ayúdanos a caminar en fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los continúe bendiciendo.